concepto del diablo, es decir, el mal personificado, evolucionó a partir del año 200 a.C., aproximadamente cuando el judaísmo apocalíptico se hizo popular. No se encuentra mucho de esto en la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, con una excepción en el libro de Daniel, pero sí en el libro de Enoc, en los rollos del Mar Muerto y en la comunidad cristiana primitiva. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, pero a veces también es el ejemplo cristiano predominante del género. Cuando hablamos de Apocalipsis, nos podemos referir a 3 cosas diferentes. Número 1. La visión apocalíptica del mundo. Una visión apocalíptica del mundo es una forma de ver la naturaleza de la realidad. Suele tener algunas características. En primer lugar, está la creencia en la profecía, que Dios revela cosas a ciertas personas. Por lo general, esto implica algún tipo de determinismo, que Dios tiene un plan que puso en marcha en algún momento anterior, a menudo durante la creación, y que los acontecimientos actuales se desarrollan de acuerdo con el plan de Dios. A menudo se utiliza un lenguaje dualista, de modo que todo cae en uno de los 2 campos opuestos, el bien contra el mal, los justos contra los malvados, la luz contra las tinieblas, la verdad contra el engaño. Y es que aquí no hay zonas grises. O se está en uno o en otro. Por lo general, se encuentra que hay diferentes periodos de tiempo o edades de la historia. Por ejemplo, actualmente estamos viviendo en un tiempo en el que Satanás gobierna el mundo. Pero este periodo terminará cuando Dios intervenga, a menudo con un drama cósmico que tiene a los ángeles buenos y malos luchando entre sí. El mal será derrotado y Dios establecerá una nueva era, que implicará algún tipo de era pacífica donde el mal ya no exista. Número 2. Grupos sociales que sostienen esta visión del mundo. Se trata de movimientos milenaristas como la comunidad de los rollos del Mar Muerto y los primeros movimientos de Jesús, que creen que están viviendo el fin de los tiempos y que Dios está a punto de intervenir y traer un nuevo mundo. Estos grupos suelen tener normas sociales y éticas sobre cómo vivir para asegurarse de estar del lado de Dios cuando llegue el momento. Y número 3. El género literario. Desde la década de 1970, grupos de eruditos han estudiado el Apocalipsis como género literario. John J. Collins ha escrito varios libros sobre el tema y lo define como un género de literatura reveladora con un marco narrativo, en el que una revelación es medida por un ser de otro mundo o un receptor humano, revelando una realidad trascendente que es a la vez temporal, en la medida en que prevé la salvación escatológica, y espacial, en la medida en que implica otro mundo sobrenatural. El género literario tiene características. Así es que, para desentrañar un poco esto, generalmente en este tipo de literatura apocalíptica, se tiene algún tipo de revelación que se da a conocer por medio de una visión o un viaje al otro mundo. El vidente suele dialogar con un ser de otro mundo o se le permite leer un libro celestial que revela secretos celestiales y acontecimientos ocultos del futuro. El formato suele ser algo así como: vi esto, luego vi aquello y luego esto otro. Casi siempre hay un ángel que actúa como intérprete de la visión o sirve de guía durante el viaje, lo que implica que la revelación requiere algún tipo de ayuda de otro mundo
para ser interpretada correctamente. Y el vidente casi siempre toma como seudónimo el nombre de una figura del pasado. Hay dos tipos de visiones. En primer lugar, está el apocalipsis histórico, que describe acontecimientos históricos en términos apocalípticos. Es posible que lo hagan porque escribir cosas malas sobre reyes históricos tiende a tener malas consecuencias. Así que revisten su indignación con imágenes que podrían tener diversas interpretaciones. El segundo tipo de visión implica un viaje celestial o de otro mundo en el que se revelan los misterios del universo. Esto a menudo implica una escatología, es decir, cómo se desarrollará el final de los tiempos. Por ejemplo, si hay una batalla cósmica, el castigo de los malvados y una nueva era de paz. Así que, para resumir, el término apocalipsis puede significar tres cosas. Puede significar una visión apocalíptica del mundo, puede referirse a un grupo social que sostiene estas visiones del mundo, o puede significar un género de literatura que expresa características apocalípticas. No siempre se juntan las tres. Por ejemplo, a veces puede ser difícil determinar si un escrito apocalíptico específico fue escrito por un solo individuo o si un grupo social también creía en los escritos. Hay que fijarse en las pruebas que tenemos para ver si el autor menciona a algún grupo social o tiene alguna interacción con este. Como por ejemplo, si los escritos se encontraron en diferentes lugares y se tradujeron en diferentes idiomas. Pero, ¿por qué estudiar el Apocalipsis? En primer lugar, si se quiere comprender el texto del cristianismo primitivo, es útil entender cuáles eran estas ideas que circulaban en la época. La mayoría de estos conceptos no se encuentran en el Antiguo Testamento, donde apenas se menciona a Satanás. Y cuando lo hace, forma parte del consejo divino de Dios y actúa en el papel de adversario. No hace nada sin el permiso de Dios. Sin embargo, en la época en la que se escribe el Nuevo Testamento, es evidente que la idea de Satanás y las fuerzas demoníacas desempeñan un papel importante en la vida cotidiana de Jesús y sus primeros seguidores. Los autores del Nuevo Testamento nunca explican qué son los demonios, sino que asumen que los lectores ya lo sabemos. Así que si nosotros, como lectores modernos, queremos entender cómo entendían estos conceptos, tenemos que mirar a otra literatura que circulaba en la época. En segundo lugar, los movimientos milenarios y las creencias apocalípticas siguen siendo populares en los tiempos modernos. El fin de los tiempos todavía juega un papel inminente en muchas denominaciones cristianas. Sectas radicales del día del juicio final son noticia cada año, con grupos que creen que el mundo se acabará en una fecha específica. Dentro del judaísmo hay movimientos sionistas y otros movimientos mesiánicos judíos modernos que predicen la llegada de una nueva era. Y en tercer lugar, a nuestra cultura popular le encanta pensar en tiempos post-apocalípticos. ¿Cómo sería ese mundo y qué habilidades necesitaríamos para sobrevivir? El pensamiento apocalíptico sigue siendo bastante popular. Al estudiar el desarrollo de estas ideas, podemos obtener una visión más crítica de las creencias religiosas y populares dentro de nuestro mundo moderno. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el Apocalipsis. ¿Qué es y por qué debemos estudiarlo?